Hoy te traemos la receta de unos profiteroles, unos buñuelos de viento. ¿Y por qué de viento? Vas a ver que te quedan súper aireados, prácticamente huecos. Elegimos rellenarlos con 3 sabores diferentes. Una rellena con crema pastelera, la segunda con dulce de leche y con una crema de avellanas que la hicimos nosotros, es de nuestra autoría, que es nuestra Nutelacha, que es una parecida a la Nutella, pero con remolacha. Si no viste los videos de cómo hacer crema pastelera en microondas en minutitos y cómo hacer la Nutella con remolacha, te dejo en la descripción los links de los videos. No sé cómo explicártelo, la tenés que mirar, es una cosa sin palabras. Estos buñuelos son unos profiteroles que se hacen con la conocida masa bomba, masa yuk o pasta yux. Es una masa sin manteca, así que la vas a poder disfrutar de punta a punta. Y si es la primera vez que ves un video en nuestro canal, te cuento que mi nombre es Mariano, Brazos Tatuados es la que cocina y somos Cocinemos por Favor. Ah, y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. En una olla o en una cacerola vamos a llevarla a fuego fuerte y vamos a agregarle 150 mililitros de agua y 200 mililitros de leche descremada. A eso le agregamos 75 mililitros de aceite, que puede ser aceite de girasol, de coco o de maíz, o pueden reemplazarlo sino también por 75 gramos de manteca. Lo vamos a dejar a fuego fuerte hasta que empiece a hervir. En el momento que comience a hervir, le vamos a agregar 150 gramos de harina de trigo, toda junta, y comenzamos a revolver enérgicamente. Lo vamos a mezclar durante 2 minutos y se va a empezar a formar una especie de engrudo, que es una masa bien espesa. De a poco van a empezar a ver que empieza a despegarse con mucha facilidad de la olla. Pasados los 2 minutos lo vamos a retirar y vamos a dejar que baje la temperatura hasta que esté a temperatura ambiente. Es importante esperar que baje la temperatura para continuar porque ahora vamos a agregarle los huevos. Si lo ponen con la masa estando caliente, los huevos se van a cocinar y no queremos esto en este momento. Vamos a ir agregándole los huevos de a uno. Agregamos un huevo, mezclamos, van a ver que al principio va a costar un poco que se integre, van a creer que algo está mal porque la masa se empieza a separar. Bueno, no se asusten, sigan mezclando, hay que tener un poquitito de paciencia, es rápido. Una vez que se incorporó ese huevo, agregamos el siguiente. Lo vamos a seguir mezclando hasta que logremos que quede también totalmente integrado. Para esta cantidad de harina
normalmente va a llevar entre 3 y 4 huevos. Les aconsejo que primero coloquen solamente 3 y ahí nos vamos a dar cuenta si se requiere un cuarto huevo o no. Una vez que hayamos incorporado el tercer huevo, en este caso así nos quedó la masa, está bastante espesa, necesitamos que tenga una consistencia más fluida. Agregamos un cuarto huevo y lo mezclamos bien. En la descripción les dejamos los enlaces a nuestras redes sociales, así van a visitarnos. Esta es la consistencia que queremos para preparar nuestros profiteroles. Cuando la levanten con una cuchara van a ver que empieza a caer lentamente. Bueno, esta es la consistencia. Es como si fuera una especie de crema. Colocamos la masa en una manga de repostería. Pueden hacerlo también directamente con una cuchara, con la manga va a quedar más prolijo y más parejos. No hace falta ponerle pico, directamente cortamos el extremo de la manga y lo vamos a empezar a colocar en una placa, que no es necesario que esté enmantecada, al contrario, no tienen que ponerle nada, ni siquiera placa de silicona. Vamos colocando sobre la placa con nuestra manga, tratando de que todos los copitos que vayamos haciendo sean parejos. Una vez que llenamos toda nuestra placa para horno, con la ayuda de una cuchara o con la mano como en este caso, vamos a mojarlo en agua y vamos a bajar los picos para que queden más redondeados. Una vez lista nuestra placa, vamos a llevarla a horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Este es el resultado transcurrido los 20 minutos. Van a ver que se despega muy fácilmente. Acá les mostramos que nosotros hicimos 2 tamaños. Esto pueden elegirlo, no va a variar. El resultado final es el mismo, pero lo hicimos de 2 tamaños distintos para que ustedes puedan ver que pueden hacerlo del tamaño que deseen. Una vez que los retiremos del horno, miren lo aireados que quedan adentro. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Para rellenarlo simplemente hacemos un pequeño orificio con la ayuda de un cuchillo y los vamos a rellenar con lo que más nos guste. En este caso nosotros lo hicimos con crema pastelera, dulce de leche light, pueden usar el común obviamente, y crema de avellanas. Nosotros usamos nuestra crema de avellanas que está hecha con remolacha también. Si quieren conocer la receta, en la descripción le vamos a dejar los enlaces a la crema pastelera y a la Nutelacha. Para la terminación pueden espolvorearlo con azúcar glass o azúcar impalpable, pueden colocarle almíbar, pueden colocarle caramelo, lo que más les guste.